Las siguientes historias fueron compartidas mediante correo electrónico, así como vía inbox desde el Facebook de Relatos de Horror. Si tú tienes alguna experiencia que nos quieras contar, no dudes en contactarnos. Relato compartido por Karina Pérez. Les contaré un relato algo corto que le ocurrió a mi hermana y a mí. Yo tenía 9 años en ese entonces. Eran vacaciones de diciembre, y la mejor amiga de mi mamá había ido a visitarnos. Estuvo en la casa tal vez como 2 horas, y luego decidió marcharse. Mi mamá fue a abrirle el portón y aprovechó para quedarse a platicar con la vecina. Mi hermana era bastante pequeña en aquel entonces, apenas tenía 1 año, por lo que si bien no podía hablar, sí era una niña muy inteligente. Ambas estábamos jugando en la sala de la casa, cuando de repente desde las escaleras se escuchó que alguien gritó: «Karina, ven a recoger todo el desmadre que tienes en el cuarto. Ya me tienes harta. Si no vienes a recoger te voy a partir tu pinche madre». Yo me quedé petrificada, puesto que había ordenado mi cuarto en la mañana. Además, yo sabía que mi mamá no estaba en la casa, y nunca me había dicho groserías. Lo primero que hice fue decir hola muy extrañadamente. Mi hermana pequeña tan solo balbuceó confundida, y en ese momento escuché cómo alguien comenzaba a bajar las escaleras. Un escalofrío recorrió mi espalda. Prácticamente me congelé cuando escuché cómo pisaba el último escalón, pero extrañamente no había nadie. Me puse a llorar hasta que llegó mi madre, y nunca más me volví a quedar sola en la casa, hasta el día de hoy. Ahora me gustan las cosas de terror, y al final creo que me terminé acostumbrando a todos esos eventos. Experiencia compartida por Cintia Coronel. Esto ocurrió hace aproximadamente 1 año atrás, y le pasó tanto a mi hija mayor y a mí. Era justo mitad de semana, y teníamos que ir al supermercado de compras. Las últimas semanas habíamos dormido poco porque mis hijas se encontraban en periodo de exámenes, y tenían mucha tarea y carga escolar. Por lo que le pedí a mi esposo que si podía bajar él a hacer las compras, y mi hija menor dijo que ella lo iba a acompañar. Mientras ellos se dirigían a la entrada de la tienda, prendí el radio y me puse a buscar una estación que nos gustaba tanto a mí y a mi hija. Entre tanto estábamos bromeando cuando de repente, al minuto que se fueron, tocaron la puerta. La verdad pensamos que era mi esposo que había olvidado su cartera y que había regresado por ella. Volteamos a ver y no había nadie. Yo esperaba que saltara mi hija jugándome una broma, pero pasaron unos segundos y nadie aparecía. Me asomaba por los espejos retrovisores para ver si veía a alguien, pero no había nadie. Total que bajé del carro y le di una vuelta, pero no había nadie ahí, absolutamente nadie. No le di mayor importancia y regresé a platicar con mi hija. Cuando cerré la puerta empezó una canción que nos gustaba mucho. Le subí el volumen y comenzamos a cantarla. De repente volvimos a escuchar que tocaron, pero esta vez se escuchó más fuerte. Apagué la radio y volteé inmediatamente. Sinceramente seguía pensando que nos estaba bromeando mi esposo y mi hija. Eso es muy de ellos, pero definitivamente no había nadie. Ese día el lugar donde nos estacionamos estaba vacío. Solo había una camioneta 3 cajones después de nuestro vehículo, y nadie más en unos 40 metros, por lo que definitivamente no podrían estar jugándonos una broma. No había manera alguna de que corrieran tan rápido. En ese punto tanto mi hija como yo ya nos estábamos alterando, pero las dos nos hicimos como que no pasaba nada. Seguimos cantando y bromeando y mi hija entre broma y broma dijo: «Si eres un animal, toca 2 veces», y soltó una gran carcajada. Casi inmediatamente se escucharon 2 toquidos, pero esta vez se escuchó claramente de dónde venían, ya que sucedió entre una y otra canción, además de que hubo un silencio total. Mi hija y yo nos vimos con una cara de espanto que no pueden imaginarse. Inmediatamente le bajé por completo el volumen a la radio y le pregunté: «¿Escuchaste eso?». Ella me contestó que sí y le pregunté que dónde había escuchado que tocaron. Me respondió que venía de adentro de la cajuela. No había duda. Yo también había escuchado claramente que tocaron desde adentro de la cajuela. En ese momento las dos nos quedamos pálidas,
La piel se nos erizó ya que estábamos muy espantadas, cuando de repente llegó mi esposo y mi otra hija y nos preguntaron, ¿ahora qué les pasa? ¿Por qué están tan calladas? Yo les dije que no se hicieran mensos, que nos habían espantado un buen, a lo que mi esposo me contestó, ¿y ahora de qué hablas? Les dije que la broma ya había estado buena y que pararan. Como mi esposo vio que estábamos tan serias, nos preguntó qué era lo que pasaba y le contamos. Ellos nos aseguraron que nunca regresaron al estacionamiento, que se habían ido rápido porque sabían que estaba muy cansada y que ya quería llegar a la casa. No sé qué o quién estaba ese día con nosotras dentro del carro, pero les aseguro que sentimos un miedo indescriptible. Esa fue una experiencia que nunca la vamos a olvidar. Los siguientes dos relatos fueron compartidos por Federico Jr. La primera historia que les quiero narrar le ocurrió a una maestra de primaria ya por mayo de 1996 en Mazatlán, Sinaloa. Este relato va ligado a lo que actualmente se le conoce como el trenazo, uno de los peores accidentes de la historia de esta ciudad. Dicho evento ocurrió cuando un camión urbano quiso ganarle el paso al tren. Eran alrededor de las 9 de la noche, horario en el cual la gran mayoría de trabajadores y estudiantes de la universidad regresaban a sus hogares. Al ser la hora pico, el camión iba a reventar, por lo que la cantidad de muertos fue muy grande, y justo entre estos se encontraba la hija de la maestra. Perder a un hijo es algo muy doloroso, y la maestra no lograba dar crédito a los sucesos que acababan de ocurrir. Este terrible sentir lo llevó durante un gran tiempo, pero cierto día, llegó a la casa un hombre desconocido. Se presentó de repente y le dijo su nombre. Aparte le comentó lo siguiente: ya no llore por su hija. Ella me dijo que le comentara que estaba bien, que no tenía que estar sufriendo más, y que ya la podía dejar ir. Obviamente eso sorprendió mucho a la señora, pero no es todo, ya que un día de muertos fue a visitar la tumba de su hija, y al notar quién era la persona que se encontraba a su lado, resultó haber sido la persona que la había llegado a visitar. El segundo relato es una situación que ocurre donde trabajo. Yo laboro en los muelles de un puerto y en dicho lugar hubo un capitán al que le apodaban Pierrot. Él tenía asignado un pequeño buque remolcador y llevaba trabajando en el lugar varios años. De hecho, tenía la costumbre de amarrar su nave en la vita o el poste de amarre número 36. Pierrot era de esas personas que siempre se molestaba si encontraba otro barco o bote amarrado en ese espacio. Además que solo dejaba acercarse a las personas de su propia tripulación al lugar donde amarraba. El señor lamentablemente falleció de un paro cardíaco dentro del bote, el cual prácticamente era su casa. Desde su muerte nadie amarraba su barco en el espacio que estaba asignado a Pierrot, salvo claro todos los lugares estuvieran ocupados, pero esto era algo que preferían evitar. Todo era debido a que en 2 ocasiones, los guardias de seguridad que se habían quedado a descansar en la zona donde amarraba al viejo marinero, fueron aventados hacia el mar. Ellos comentaban que alguien los tomaba de sus camisas y los arrojaba a las aguas. Afortunadamente nunca hubo tragedias. La gente que trabajamos aquí pensamos que es el viejo Pierrot, que aún se encuentra cuidando el muelle donde siempre atracaba su navío. La siguiente experiencia probablemente no sea una historia de terror con tintes paranormales, pero sí deja mucho que pensar con respecto a la situación que viven algunos paisanos en Estados Unidos. Me llamo José y quiero comentarles un relato. Esto justamente me pasó la noche del 4 de noviembre. Soy un troquero de 27 años residente en Estados Unidos, y soy relativamente joven en comparación a la edad de los demás camioneros. Esa noche recién acababa de realizar una entrega cerca de la ciudad de Des Moines, Iowa.
Traía muchas horas encima y decidí parar a descansar en una gasolinera de Altona, una localidad vecina de Des Moines. Como a eso de las 11 de la noche, ya había caído ante Morfeo. Para esto es obvio que los choferes dormimos en el búnker del camión o camarote. Mi camión es algo viejo y no tiene esos nuevos sistemas de aire acondicionado electrónicos en el búnker. Así que mantengo el camión encendido para que siempre esté activo el aire acondicionado. Obviamente todos los electrónicos se mantienen prendidos, incluso el GPS, la dashcam, conectores de 12 voltios y el radio CB, al cual esta vez había olvidado bajarle el volumen. A eso de las 3 de la mañana me despertó un hombre que no paraba de hablar. Estaba pidiendo una comprobación de su radio y preguntando cómo estábamos pasando el fin de semana. Así continuó el hombre hasta las 3:20 más o menos, pero lo que me hizo despertar por completo fue lo siguiente que dijo. Tú, camión negro estacionado en la esquina. Sé que me puedes oír, porque hasta acá suena el eco de tu radio. Eso me hizo levantarme y decidí bajar a la gasolinera para sentirme más seguro rodeado de gente y cámaras de seguridad. Me paseé por un largo rato y fui al baño por necesidad, cuando en eso en mi cabina del baño, alguien tocó, no con un nudillo de dedo, más bien sonaba algo más fino y más duro. Una navaja me quiero imaginar. Mi cabina era la primera en la hilera, y al notarla cerrada el tipo quiso corroborar que no hubiera nadie más. Comenzó a recorrer la hilera de baños abriendo la puerta con el filo de su navaja. De pura gracia casi al final había 2 cabinas más cerradas, y creo que el tipo cedió y decidió marcharse. Me quedé un rato más ahí esperando y pude escuchar a lo lejos la voz de una mujer rasposa de edad quejumbrándose, como peleando con alguien por algunos segundos. Cuando la discusión pareció acabar, decidí salir y pasear un rato más para luego volver a mi camión. Por fortuna todo ese evento no pasó mayores, pero sí fue algo muy escalofriante. Ser un latino en una comunidad racista, paranoica y con cierta esquizofrenia, es horrible, y más porque en cualquier parte te pueden lanzar miradas de desprecio. Solo quería contar mi anécdota, y como dije, la gente de acá es mucho más racista de lo que ya está pintada. Decidí narrar este relato pese a no ser un tema sobrenatural, pero considerando la gran cantidad de asesinos en serie y psicópatas originarios de este país, no siempre es necesario que las historias contengan fantasmas para llegar a ser algo perturbadoras. Experiencias compartidas por Mónica Ramírez. Quisiera compartir con ustedes los siguientes 3 relatos. El primero me ocurrió a mí cuando apenas tenía unos 6 o 7 años de edad. Yo me encontraba en la casa junto con mis hermanos viendo una película. Mis padres no se encontraban cerca, ya que se encontraban trabajando en un taller que si bien no estaba en la propiedad, sí se encontraba retirado a algunos metros de la casa. A esa hora yo ya tenía sueño, pero no podía dormir. Le dije a mi hermano que me acompañara, pero se negó, así que decidí irme sola. Salí con un miedo del cuarto y corrí hacia afuera de la casa, pero todo estaba oscuro. Continué caminando, pero me detuve de repente. Volteé extrañada y en un poste como a 2 metros de distancia estaba una niña con vestido. Iba descalza y tenía 2 trenzas. Lo primero que hice fue correr lo más rápido que pude hasta llegar con mis padres. Me preguntaron qué había pasado porque me notaba muy pálida. Yo les conté lo ocurrido, y ellos por supuesto no me creyeron. Pensaban que era mi imaginación o que mi hermana me había jugado una broma, pero lo cierto es que nunca supe quién o qué había visto esa noche. El segundo relato ocurre años después. Mi abuela se había venido a vivir con nosotros, puesto que se había roto una pierna y requería de nuestra atención. En ese tiempo tenía que usar una andadera como parte del proceso de recuperación. Una noche que mi padre volvía de trabajar, escuchó de pronto cómo subían y bajaban unos escalones con la andadera. Esto realmente le llamó la atención. Fue a mirar por qué mi abuela se encontraba haciendo esto. Llegó al cuarto donde estaba y la encontró acostada. La despertó suavemente
y le preguntó si se había levantado hacía un rato, pero ella le contestó que no. Mi padre nunca supo quién o qué había estado jugando ese día con la andadera. El último relato le ocurre justamente a mi abuela. Una tarde ella se había quedado sola en la casa, y cuando llegamos nos platicó que había escuchado a una niña cantando en el patio. Ella pensó que se trataba alguna de nosotras, pero cuando salió no encontró a nadie. Buscó por toda la casa pero sin éxito. Lo que sí pudo percatar fue que mientras estaba en el patio, vio como un sillón mecedor que se encontraba ahí se estaba meciendo, pero tampoco había aire corriendo. Esas fueron algunas cosas que ocurrieron en la casa. Actualmente ya no ocurren tantos fenómenos, y los que hay actualmente, prefiero ignorarlos. Experiencia compartida por Luisa Andrea López. Una vez tuve una experiencia bastante extraña. Me ocurrió cuando tenía como 15 años de edad. Eran tiempos de máxima rebeldía. Ese día había ido a dejar a unos amigos a su casa. La idea que tenía en mente es que después de eso, me iba a dirigir a juntarme con otro par de amigos. Resultó que mientras me encontraba caminando, me encontré con un perro de la calle de un tamaño mediano. Nada fuera de lo común. Este me comenzó a seguir, y lo primero que se me pasó en la mente fue que tal vez pensaba atacarme, pero este no lo hizo. Me acompañó durante un largo rato caminando a la par conmigo, como si fuera protegiéndome. Sé que hay perros callejeros que suelen pegarse a ti, pero este apenas lo había visto. Nunca antes me lo había topado. Me encontraba algo preocupada por él, ya que podía pasar alguna persona ociosa y golpearlo por diversión. Debido a esto comencé a hablar con el perro. Le decía que se fuera porque le podía pasar algo mal por el rumbo en el que iba, y que no se preocupara porque yo ya iba a llegar a mi destino. A modo de juego comencé a contar y cuando llegué hasta 3 para mirar hacia él, este ya no estaba. No había lugar donde hubiera podido meterse tan rápidamente, y tampoco en ningún momento escuché cuando este salió corriendo caminando. Retrocedí unas cuadras buscándolo, pero nada. El perro se había esfumado. No sé qué pudo haber pasado. Por más que busqué alguna explicación, nunca encontré la lógica a lo que pasó. Historia compartida por Marilú. Este relato que les contaré le pasó a mi mamá hace 20 años. En ese entonces mi mamá estudiaba secretariado dentro de los edificios de Tlatelolco. Un día como cualquier otro llegaron a sus clases como de costumbre a las 4:30. Pero pese a que ya era la hora, no había nadie ahí. Un conserje que se encontraba en el lugar les dijo que no iba a haber clases. Ya les habían avisado de esto días antes, pero ellas no lo recordaron, así que aprovecharon las circunstancias para irse de pinta. Empezaron a caminar entre los edificios que hay hasta llegar a un parque. Cabe mencionar que en ese entonces la zona estaba llena de árboles, y eso impedía que entrara mucha luz al lugar. No le tomaron importancia a esto y continuaron dando vueltas por el parque, cuando a lo lejos vieron a una compañera de clases llamada Rebeca. Esta se encontraba sentada en una banca llorando desconsoladamente, y justo atrás de ella había un perro negro bastante grande. Se acercaron a saludarla, pero esta no las miraba. Lo que sí parecía reaccionar ante ellas era el perro, puesto que éste se paró en 2 patas y se recargó en la espalda de la muchacha, rasguñándola y lamiéndola. Mi mamá siempre ha sido impulsiva, así que al ver esto comenzó a gritarle al perro. Este paró de hacer lo que hacía y se la quedó mirando con un par de ojos totalmente rojos. Rebeca en ese momento se paró y se colocó atrás de mi mamá como protegiéndose. Mi tía comenzó a arrojarle piedras, y mientras hacía esto, el perro solo se ponía a reír en vez de ladrar. Mi madre lo insultó en reiteradas ocasiones y también se puso a orar, pero parecía ser que a esa cosa solo le causaba más gracia todo lo que hacía.
Le siguieron arrojando piedras hasta que lo hicieron meterse a un callejón. Cuando llegaron a ver dónde se había metido, éste había desaparecido. Por más que buscaron, no lograron encontrar a ese perro. Se había esfumado totalmente. Rebeca seguía llorando, así que la llevaron a su casa. Al llegar, la mamá de la muchacha notó los golpes que su hija tenía y muy molesta preguntó qué había ocurrido. Por fin la chica se ponía a explicar lo que le había pasado. Ella estaba regresando a la casa cuando un perro negro la empezó a seguir. No le tomó importancia hasta que el mismo perro empezó a decir su nombre. Por la impresión se asustó demasiado que comenzó a correr, pero el perro la alcanzó y la mordió. Aparte de esto, parecía querer montarla, a manera de tener relaciones con ella. Logró zafarse del animal y huyó a la banca donde la habían encontrado sentada. Rebeca afirmaba que ese perro le susurraba su nombre mientras la rasguñaba. El miedo se apoderaba de ella mientras contaba la historia. Con el tiempo mi mamá dejó de estudiar y perdió contacto con su compañera. Hasta la fecha ella cree que eso no era un perro, sino más bien el diablo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Pudo haber sido el diablo? ¿O quizás pudo haber sido un nahual? Dejen sus comentarios. Aprovecho a enviarle un enorme saludo a la familia de León y a Marilú por haberse animado a compartir este interesante relato. Muchas gracias.